Vamos a ver las componentes intrínsecas de la aceleración. Las componentes intrínsecas de la aceleración serían la aceleración tangencial, que lo que van a hacer es variar la velocidad de un movimiento, y la aceleración normal. Que lo que van a hacer es variar la trayectoria del movimiento. La suma de estas dos componentes da lo que llamamos aceleración total. Esta aceleración total sería la combinación de la aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria, y la aceleración normal, que es normal o perpendicular a la trayectoria. La suma de esas dos componentes nos da la aceleración total o aceleración, que se calcula por el teorema de Pitágoras, porque lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo, donde tendríamos que la aceleración al cuadrado, el módulo de aceleración al cuadrado, es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. ¿Formas de calcular la aceleración tangencial y la aceleración normal? Pues la aceleración tangencial la vamos a calcular como la derivada del módulo de la velocidad en función del tiempo, y la aceleración normal se puede calcular de dos formas. Una, como el módulo de la velocidad al cuadrado partido del radio de la trayectoria, ¿vale? El radio de la trayectoria circular que estaría haciendo, o despejándola de esta fórmula, donde tendríamos que la aceleración normal sería la raíz cuadrada del módulo de la aceleración al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. La dificultad normalmente siempre está aquí, porque solemos cometer un error que es calcular cuánto vale la velocidad en un instante determinado y hacer su módulo. Cuando hacemos eso, nunca vamos a poder hacer la aceleración tangencial porque me quedaría un valor cero. Eso en el problema de ejemplo lo vamos a explicar. Vamos a hacer un ejemplo de un problema donde vamos a tener que calcular cuáles son las componentes intrínsecas de la aceleración en un instante determinado. En este caso, calcular la aceleración tangencial y la aceleración normal para un tiempo de 1 segundo. El dato que me da el problema son la componente del movimiento en el eje X y en el eje Y. Lo primero que tendremos que hacer es ver cuál es su vector de posición. Lo vamos a decir, la posición en función del tiempo será el eje X por un lado, que será 16t más 2t cuadrado componente Y, por ser del eje X, más la componente del eje Y por otro lado, en este caso, que serían 18t menos 1,5t cuadrado componente J. En este caso, como no hay ninguna componente en el eje Z, no la pondríamos. Vale, una vez que tenemos cuál es el vector de posición, vamos a ver cómo calcular tanto la aceleración tangencial como la aceleración normal para un tiempo de 1 segundo. Vimos que la aceleración tangencial se calculaba haciendo la derivada del módulo de la velocidad en función del tiempo. Pues lo que tenemos que hacer es ver cuánto vale el vector velocidad, hacer su módulo y después hacer la derivada de su módulo. Es decir, el vector velocidad en función del tiempo, por definición, es la derivada de la posición en función del tiempo. Si derivamos el vector de posición, derivada de 16t sería 16, derivada de 2t cuadrado sería 4t, esto sería la componente Y, ¿vale? Más derivada de 18t, que sería 18, menos 1,5t cuadrado, que su derivada sería menos 3t componente J. Aquí tendríamos el vector velocidad. Lo que comenté en la teoría, hay que tener mucho cuidado cuando calculamos la aceleración tangencial. Me preguntan la aceleración tangencial para un tiempo de 1 segundo. El error común es sustituir el tiempo aquí, hacer su módulo y tratar de derivar. Eso me daría siempre una aceleración tangencial igual a 0. No tendría sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer el módulo de la velocidad en función del tiempo. Es un poco más largo y un poco más engorroso, pero es la forma de hacerlo. Es decir, tendremos que hacer
16 más 4t al cuadrado más 18 menos 3t al cuadrado. Recordar que el módulo de un vector son la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado de ese vector. Desarrollamos los dos cuadrados que tendríamos aquí y tendríamos que el vector velocidad sería la raíz cuadrada 16 al cuadrado, que serían 256, más 16t cuadrado, más 128t, más 18 al cuadrado, que serían 324, más 9t cuadrado, menos 108t. Esto lo simplificamos un poquito, operamos un poquito lo que tenemos ahí dentro, que sería ir operando todo esto. Serían 16t cuadrado más 9t cuadrado serían 25t cuadrado, 128t menos 108t serían 20t y 256 más 324 serían 580. Este es nuestro módulo del vector velocidad y esto es lo que tenemos que derivar para sacar la aceleración tangencial. Fijaros que no he sustituido por un segundo en ningún momento, ¿de acuerdo? Entonces, para derivar el vector velocidad, habrá que hacer la derivada de la raíz de una función. Os recuerdo que la derivada de la raíz de una función es la derivada de la función partido de 2 veces la raíz de la función. Y esto es lo que vamos a hacer para calcular la aceleración tangencial. Tendríamos que la aceleración tangencial sería derivada de 25t cuadrado, que serían 50t, derivada de 20t, que serían 20, derivada del 580, que es 0, dividido entre 2 veces la raíz de 25t cuadrado más 20t más 580. Esto que tenemos aquí ya es la aceleración tangencial en función del tiempo. Lo único que tenemos que hacer es calcular la aceleración tangencial en el instante que me están preguntando, que en este caso sería en un segundo, sustituyendo por 1 en las test que tenemos en la aceleración tangencial. Y me quedarían 50 por 1 más 20, que serían 70, partido de 2 veces la raíz de 25 por 1 más 20, que serían 45, más 580, que serían 625. Y me quedaría 70 partido de 2 veces la raíz de 625, que es 25, me quedaría 70 partido de 50, que serían 7/5 metros partido de segundo cuadrado. Si lo queréis poner en forma decimal, lo ponemos en forma decimal, y si no, podemos dejar así. Para el cálculo de la aceleración normal, podemos hacerlo de dos formas, en función de si tenemos o no tenemos el radio de la trayectoria. Si tuviéramos el radio de la trayectoria, la aceleración normal sería el módulo de la velocidad al cuadrado partido del radio de esa trayectoria. En este caso no lo tenemos, luego esto no lo vamos a poder utilizar. Y la otra forma que hay es despejando de la relación entre la aceleración tangencial, la aceleración normal y la aceleración total, que como os puse en la teoría es el teorema de Pitágoras. La aceleración tangencial al cuadrado la habíamos calculado, era 1,4 metros segundo al cuadrado, y nos falta calcular cuánto valdría el módulo de aceleración. Para calcular el módulo de aceleración, lo primero, calcular el vector aceleración en función del tiempo, que por definición era la derivada de la velocidad en función del tiempo. Si derivamos la velocidad, derivada de 16 es 0, derivada de 4t sería 4i, derivada de 18 es 0, derivada de menos 3t sería menos 3j, metros segundo cuadrado. Esto es la aceleración o el vector aceleración en función del tiempo. Para hacer su módulo sí que podemos hacer primero cuánto vale la aceleración en un segundo, que me va a quedar que va a ser exactamente igual porque no hay ningún tiempo para sustituir, y el módulo de aceleración, que será la raíz cuadrada, en este caso de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, que nos va a quedar 5 metros segundo cuadrado. Bueno, pues con el módulo de aceleración y con la aceleración tangencial ya vamos a poder calcular cuánto vale la aceleración normal. La aceleración normal será la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 1,4 al cuadrado. Si calculamos esto, tendremos 5 al cuadrado es 25 menos 1,4 al cuadrado, y la raíz cuadrada de todo esto
Esto daría 23,04, la raíz de 23,04 me da una aceleración normal, que sería la raíz cuadrada de 23,04, serían 4,8 metros por segundo cuadrado. 4,8 metros por segundo cuadrado. Y con esto tendríamos cuál es la aceleración normal y cuál es la aceleración tangencial. ¿Vale? Recordar que para calcular la aceleración tangencial no hay que sustituir t hasta el final del todo, cuando ya tengamos la componente calculada, y que para la aceleración normal, pues dependiendo de los datos que nos den, lo haremos de una forma o de otra.